Bueno, entonces podemos empezar por ¿qué te hizo elegir ser arquitecto? Bueno, esto se remonta a cuando uno era chico, básicamente. Yo en la escuela secundaria, por un lado tenía el antecedente de que mi padre es ingeniero. Esto es casi psicoanálisis, ¿no? Porque mi padre ingeniero civil y profesor de la Facultad de Arquitectura. Ya es un dato muy fuerte. Por otro lado, mi madre es periodista, que tiene que ver con cierto nivel de comunicación, y ecónoma, y es muy creativa y trabaja en televisión cocinando. Entonces hay algo de esas dos artes, una más creativa, ir a armar, inventar algo a partir de materiales que no hablan de ese producto final directamente, y por otro cierto rigor de la ingeniería, de sostener del material, que indagando hacia atrás uno entiende solamente su vida una vez que cuando mira para atrás, en el momento no te das cuenta, puede ser alguna de estas raíces. Yo en la escuela secundaria participaba mucho en concursos de pintura y escultura y ganaba muchos concursos por ahí, pero hasta diría mitad de quinto año de la escuela secundaria yo iba a estudiar medicina, donde me importaba investigar, investigaba mucho y hacía investigaciones en laboratorio con ratas y sapos y cortaba y nada. Pero investigaba, me gustaba mucho la investigación. Si uno ata esas tres cuestiones, podría llegar a ser que uno entienda por qué, si seguís tu propio camino, no el de la ingeniería, no el de la cocina, que me gusta comer pero no me gusta cocinar, no el de la investigación, digamos, de laboratorio, pero el propio. Y de alguna forma, a la luz de la historia y entendiendo y haciendo una revisión del pasado, esto puede ser mi propio camino de elegir un poco de lo que me gustaba de cada una de mis influencias, mi entorno, familiares, y decía, lo expresaba con el arte, o con la pintura, o el dibujo, pero que no me alcanzaba, evidentemente. Es increíble lo que has dicho de que estuviste a punto de arrancar medicina primero, o te interesaba la medicina hasta poco antes de inscribirte. No eres la primera persona que nos dice eso. Nicolás también nos decía que quería empezar medicina, y otros que hemos estado hablando. Es increíble que la cantidad de arquitectos que querían empezar medicina, pero hay que verlo, o se pasaron, una cosa hay que verlo así. en el entorno histórico. Yo en los años, yo me recibí en el 70 y de la secundaria 78. No había muchas alternativas. La influencia de mi hijo el doctor en esa época, de padres que si bien no eran inmigrantes, pero ya eran hijos de inmigrantes, todavía era una carga, y las carreras tradicionales, que eran abogacía, medicina, ingeniería, y se acababa por ahí, o arquitectura, pero un poco más de costado, eran las opciones. Entonces es lógico que uno piense en las 3-4 opciones que tenés, y después te desviabas un poquitito y enseguida desaparecía la arquitectura. Claro, tal vez era el nombre medicina, pero en realidad vos lo que te interesaba es como una metodología de análisis, de investigación, eran dentro de ese... No sabés, cuando vos estás en la secundaria uno no sabe muy bien por qué, pero vas intuyendo que vas para aquel lado, y la verdad que creo que además en la intuición, en la primera instancia, que es una especie de inteligencia instantánea en la intuición, ¿no? Pues en un solo instante te pasa con las personas, con los amigos, con las novias, algo sabés de entrada y que en general no te equivocás. Entonces mi duda era esa, pero en un momento dije, no, puedo estudiar arquitectura. Y me metí en arquitectura, y mi padre ya era profesor de estructuras en arquitectura. Ah, mira qué bien. Ya era profesor, tenía una cátedra, y tenía una cátedra muy numerosa, pero nunca vino por el lado de mi padre, pero evidentemente sí vino por el lado de mi padre, pero no era lo mismo. Claro. Yo detestaba que mi padre me explique, porque cada vez que me explicaba algo de estructuras empezaba por la ley de la gravedad, para cualquier cosa, y me echaba las bolas. Claro, aparte vos tuviste una formación más vinculada a lo artístico, algo más creativo, que algo tan rígido como es una clase de estructuras. Claro, había algo que me molestaba, pero algo que me atraía también. ¿Entendés? Entonces siempre tenés esa relación de tensión, y que bueno, el tema es encontrar el camino propio, que habrá pasado a ustedes. No es ni uno ni otro, son todos y no es ninguno al mismo tiempo. ¿Y dónde fue que estudiaste? ¿Aquí en Argentina? ¿En Buenos Aires? Yo me formé en Argentina, entre la escuela pública, mi escuela primaria fue pública, mi escuela secundaria fue pública, mi universidad fue pública, terminé la universidad,
por supuesto siempre cruzar Argentina con las crisis cotidianas y constantes que venimos viviendo desde constantemente, ¿no? Después de 4 o 5 años de recibido, en el 89, yo me recibí en el 85, decidí irme del país con el objetivo de estudiar afuera, sin saber exactamente dónde, cómo. De hecho me fui a Canadá por cuestiones personales, después me fui a New York y a partir de ahí apliqué a una universidad, Harvard, con lo que eran los métodos en ese momento de aplicar. No había computadoras, todo era con fotografía, fotocopias, tenía que yo revelar. Me pasé todo un verano en un laboratorio de fotografía sacando fotos de imágenes y no sé qué, imprimiendo y haciendo yo lo que era el sistema de secado y el revelado de fotografía, armando un portfolio como podía, y con eso bajo el brazo y sin muchos contactos me fui a New York. También había crisis en ese momento en New York, no había trabajo, así que estaba ahí vagando, y hasta que después de buscar mucho trabajo conseguí trabajar desde New York. Me apliqué a trabajar en la oficina de Machado Silvetti, que son arquitectos muy reconocidos, que tienen su estudio literalmente al lado, en la Argentina. Son muy amigos y bueno, me llamaron para trabajar en un concurso que tuve una suerte de ganar. Y a partir de ahí, después ya apliqué a Harvard y pude ingresar, etc. Y ahí un poco como que se volvió a ver esa faceta creativa tuya, ¿no? Que quieras que no, los concursos satisfacen esa vena creativa que sí, podías yo llegar a a mí la tener, palabra ¿no? creativo, ¿viste? Lo bueno y lo malo que tiene la arquitectura es que no estás parado en ningún lugar exclusivamente, ¿no? No sos ni un creativo, porque cuando vos me decís creativo soy más bien técnico, cuando me dicen soy técnico, trato de ser creativo. Digamos, no somos ni artistas ni técnicos, no es ni ciencia ni arte lo nuestro, o son las dos cosas, que tiene mucho de cada cosa, ¿no? Es un arte con muchísima técnica, o cualquier técnica tiene algo de creatividad también. El ingeniero Sí, tiene que ser nosotros creativo. lo definíamos como la ciencia de hacer arquitectura, más que el arte de hacer arquitectura, pero sí incluye una La verdad son cierta problemas que no me cantidad de... preocupan, ¿viste? Esa pregunta que te haces, ¿esa es la arquitectura un arte? No me preocupa que sea lo que sea, yo hago arquitectura. El título, cada vez las palabras me importan menos, me importan las cosas que se hacen. Es un poco la propuesta de esto, intentar no ver tanto palabras o las personas que están construyendo, sino que se construyan buenas obras de arquitectura y poder estudiar eso. Había alguien que decía que las cosas se hacen, no se dicen, porque cuando se hacen se dicen solas, ¿no? Entonces, ojalá que no me juzguen no por cómo hablo, sino por lo que yo pude o no pude hacer en el contexto, en el país en que vivís, en el contexto económico en que vivís y en las limitaciones propias de cada uno, con las ventajas de cada uno. Bueno, entonces hablemos de lo que has hecho, Bueno, porque has hecho mucho. hemos hecho mucho, nunca es todo lo que uno hubiera querido, siempre te pensás, si hubiera tenido cola habría sido mono, pero si hubiera vivido en otro país, ¿qué hubiera pasado de mí? Y la verdad que estoy contento de mi país, estoy agradecido de mi país a pesar de todas las que dicen, los quilombos y las cosas que sabemos que tenemos. Porque desde la escuela pública me permitió formarme y acceder a una universidad tan prestigiosa como Harvard. Haber entrado ahí me fue bien y a partir de ahí pude desarrollarme más, digamos, ¿no? Sí, tuve la suerte, bueno, como te decía, después de ingresar a Harvard y haber estado en la facultad en esos años de transición entre que me recibí y me fui del país, como docente en la cátedra de Tony Díaz y en otras cátedras del ciclo introductorio. En esa época había introducción a la arquitectura en ese ciclo básico. Y son todas las cuestiones que uno se va formando, pero necesitabas esa sensación de que en esa época en Argentina no tenías un maestro, una imagen fuerte, y nos sentíamos como huérfanos de la arquitectura. Porque tal vez tenía que ver con este análisis, que después se va cambiando con el tiempo, pero de que esa generación de desaparecidos, también una especie de desaparecidos intelectuales en Argentina, que es la generación, diría, post-Solsona, ¿no? Acabo de acordar con Solsona recién. Acabo, estaban ustedes entrando y se estaba cortando. Que es esa generación, diría que hoy tendría 65 años,
70 años, no diría menos, 65 años, que de alguna forma, por crisis, por país, por un montón de cuestiones que no sé si vale la pena analizarlas ahora, de alguna forma se diluyeron en el tiempo, ¿no? Sí, No totalmente. generaron una escuela clara, había una escuela clara de la lectura del partido arquitectónico, pero frente a las crisis, que hubieron cambios e idas y vueltas, y el mundo fue cambiando, más sumado a las crisis argentinas, algo dio la sensación de que no había algún tipo de maestros. Sí, quedó para- como una generación o una época medio como que Casi. no llegó a destacar ninguno, generar una gran Claro. trascendencia. Y algo de eso pasó, y la necesidad de que éramos huérfanos intelectuales en un sentido. Tenemos abuelos intelectuales como Solsona, ¿no? Claro. En el sentido que también lo tenías como referencia, pero no había ninguno que me sentía apadrinado o que podría yo dejarme apadrinar por esa persona. Había algo en Tony Díaz, que era un gran arquitecto, un gran profesor de la facultad, que en el 89 también se va a España, falleció hace un par de años. Pero que de alguna forma así, con toda la fuerza en esa época de Aldo Rossi, y por la cuestión de la ciudad, y por ende el espacio público, y algo que me fue marcando como tema, que me interesó, y terminé trabajando lo de Machado Silvetti, que no por casualidad son estudios que trabajan mucho el espacio público, ¿no? Y el lenguaje. Entonces uno se va acercando y va encontrando los caminos, en ese momento totalmente inconsciente, ¿viste? Agarrás una y agarrás. Pero empiezo a creer que hay una especie, no creo en el destino ni muchísimo menos, pero sí que hay un camino que uno va trazando, que la lógica la entendés al final del camino, ¿no? Que va puliendo de a poco, ¿no? Y que vas yendo para un lado o para el otro, porque es el camino que tenés que tomar, y tiene que ver con tu propia coherencia, y después te das cuenta que sí. O sea, si uno lo hubiera planificado, digo, esto lo tenía que haber hecho, lo volvería a hacer en algún sentido, porque fueron las oportunidades que me fueron dando, y porque entendía inconscientemente en ese momento, en esas palabras, pero entendía que por acá venía la cosa, la oportunidad estaba acá, era lo que yo me sentía cómodo. Trabajar sobre el tema del espacio público, que evidentemente algo que me interesaba, los edificios con un tipo de significación. Por supuesto que me interesa también todo lo que tenga que ver con el hacer, con la cosa física y hecha, pero venía mucho por ese lado también, así que naturalmente Continuaste. fui pensando y haciendo proyectos después en concursos de espacios públicos, de parques, de proyectos urbanos, de edificios con significado público en el CCK, edificios donde inclusive, aunque sean edificios que no son públicos, siempre había una cuota de entender los momentos que significa el espacio público, un cierto nivel de indeterminación que permitía la cuestión pública, que es la que me interesa. En edificios concretos de viviendas, como hicimos en Palermo, por ejemplo, tratamos de enfatizar los momentos de espacios semicubiertos o situaciones donde no hacíamos el hall, que era meramente formal, para que sea un lugar, un semicubierto hacia la piltra. O sea, tratamos de constantemente Generar espacios de encuentro y de la público. carga que teníamos, el metrito que teníamos que poner en ese edificio, sea que se gaste en espacio público y no en circulaciones o espacios que no sirven para la comunidad o no sirven para poder generar algún tipo de interacción entre la gente. Fíjate que últimamente se viene como un pensamiento acerca de la vivienda que se ha ido transformando, que dice que ahora la vivienda tendrías que potenciar o intentar dar una mayor prioridad a espacios de encuentro y relación dentro del propio bloque, y a la vez que el mercado inmobiliario puede intentar generar cada vez palieres más chiquitos o reducir costos en cuanto a espacio de comunidad dentro de la vivienda, hay como otro interés, puede decirse que de los arquitectos, de que repensemos cómo vivimos y empecemos a pensar muchos más espacios de encuentro dentro de nuestro mismo bloque. Por supuesto, digamos que a veces le preguntas cuántos livings de Buenos Aires hay que no se usan nunca porque uno tiene amigos. Y la verdad que sería bueno que haya un living cada 3, conceptualmente, ¿no? Sí. Cada 3 unidades, porque por lo menos permitís que se junten gente. ¿Para qué decir un living si no tenés gente con quien llenarlo? Entonces, se podía hacer una especie de análisis entre lo que son los hoteles,
¿no? Que es el espacio absoluto de privacidad. By the way, como se dice en Estados Unidos, los hoteles, especialmente en ciudades donde tenés mucho espacio público, en New York, son cada vez más chicas las habitaciones. Sí. O sea, se reduce más, pues son muy caras, entonces la gente no puede ir. Entonces tenés habitaciones que son de este tamaño, un baño y un toilet mínimo, y el resto te lo pasás en el living de lo que es el propio hotel o en el living que es la ciudad. New York, ejemplo. Y también hay que ser consciente con que la ciudad cada vez es más densa, que cada vez somos más y que hasta cierto punto hay que repensar esos espacios. No podemos mantener la situación de casa que teníamos ahora cuando tengamos un 20% más de población dentro de una ciudad. Pero aparte, si la ciudad ofrece espacios públicos atractivos y disfrutás de la ciudad y puedes ir a un museo, un centro cultural, un parque, una plaza, espacios públicos, no solamente en las plantas bajas, en espacios públicos, en las cúpulas de los edificios, acá, donde ya deja de ser 2D el espacio para ser 3D. Esa oferta te hace que pase menos tiempo en tu casa, o debería pasar. Cuando vos vas a New York, y usted les habrá pasado, los estudiantes, con tal de vivir en New York, no quieren un departamento de 3 dormitorios, se bancan con un monoambiente. Yo tenía una amiga, un monoambiente, un departamento que estaba literalmente así torcido. Vos tiras una moneda y caía todo para allá, viejísimo, pero estabas en pleno Soho. Entonces el Soho era tu hogar, no era solamente. Entonces, vamos a insistir, el espacio público, la calle, la vereda, cualquier escala de lugar, los bares. Mi tío en Argentina, me acuerdo, estudiaba medicina en un bar. Mi abuelo no le creía que estudiaba medicina. Entonces, sí, estudiaba en el bar. Era esa cosa de constante estar relacionado con otros. Entonces, eso tiende a que si la ciudad va a aumentar su oferta de espacios públicos, van a poder vivir más personas en la ciudad, porque no va a estar en un departamento de 80 metros, tal vez uno de 40, y en esos 40 suman 2 de 80 y más personas, pero van a poder compartir un poco más. Y en cuanto a edificios, por supuesto sería ideal que haya edificios que tengan un pequeño lugar de estar, íntimo, pero en el propio edificio haya livings, y no en un solo lugar, de golpe distribuidos en 3 o 4 pisos distintos, que sean lugares de estar. Eso implica a un nivel de respeto, de comunión, de acuerdo, de limpieza, que nos hace más educados y mejores como sociedad, ¿no? Son las cuestiones que me interesan, pero me interesaron siempre, digamos, sí, intuitivamente, ¿no? Hay quien dice que eso no puede salir porque no nos llevaríamos bien. Yo creo que es un poco al revés. Si obligas a la gente a vivir en ese tipo de sociedad, se acostumbrarían a cuidar ese tipo, ¿no?, de Yo lugar. vivía... Hay que entender también la cultura en donde se va a implementar, y no digo que no sea así, pero tal vez tener ciertos cuidados o salvar en algunos puntos el proyecto y que se pueda adaptar a diferentes ciudades, donde no solo pasa esto en Nueva York, sino también acá en esta ciudad. Hay mucha gente que viene del interior a estudiar en las universidades que ofrece Buenos Aires, y que con tal de vivir en la ciudad y tener acceso a tantas cosas, también por el costo que tiene alquilar acá, se agarran un departamento muy pequeño, y bueno, es lo mismo, es ofrecer espacio público, que los edificios mismos ofrezcan espacios semipúblicos donde ahorren en costo pero tengan mayor calidad de vida. Yo cuando me recibí, digamos, estaba estudiando, tenía mi padre un departamento que yo me metí ahí, mi empresa típico de ingeniero, pero después cuando tuve la oportunidad compramos un departamento en una zona buenísima, pero muy antiguo, destruido, un edificio divino que filman películas en la calle Pagano, con un patio central, muy español, planta baja y 2 pisos por escalera. Ese departamento tenía, me acuerdo, 45 metros y no tenía ventanas. Literalmente no tenía ninguna ventana. Solamente tenía un patio de aire y luz que tenía menos que esto era 2x3, literalmente era 2x3, y arriba tenía, o sea, daba al patio, abajo de 2 pisos, y ahí tenía el sol que entraba de casualidad por el patio, no sabes el exterior. Y compré eso, y esa fue mi primera obra, lo remodelamos, estaba con una novia viviendo ahí. No, ahí lo compré, no, sí, una novia, lo remodelamos. Me acuerdo que compramos en ese momento, era $1.500 ese departamento. Lo remodelamos todo,
Y lo que vos comprabas ahí, que era el espacio público del patio y la ubicación. Estabas a una cuadra del Libertador y Tagle, con todos los parques de Buenos Aires, a una cuadra de la Biblioteca Nacional, de todos los museos. Tenías acceso a todos los aspectos públicos. Y eso, la contraparte es que vivías en un departamento que no estaba tan mal, tenía 2 dormitorios, tenía un pequeño estudio ahí, todo chiquitito, éramos recontra felices ahí. Y con el tiempo, cuando volví de Estados Unidos, yendo a saludar a ese edificio, esto era el segundo piso por escalera, pero bárbaro, había quedado, fue mi primera vez esta obra que yo les comentaba de cuando terminé la limpié todo y no podía creer porque había abierto una claraboya en un lugar, entonces entraba la luz perfecta, ahí entraba la luz del patio y había tirado todas las paredes, fue un desastre armar todo eso, pero se sostenía y había inventado una ventana en la puerta tenía una ventana bien hecha que no se veía para que entre luz, porque tenía que ventilar, era una cueva. Y había quedado bárbaro, iluminado, ventilado, bien. Entonces cuando volví a Estados Unidos, a saludar al encargado, porque habíamos vivido súper bien ahí. Y había otro en venta, en planta baja, también, estado calamitoso. Pensá que tenía inodoro La Turca, ¿sabes lo que es inodoro La Turca? Inodoro parado, del año 20, del 15. Bueno, también lo compré. El anterior se había quedado la novia que yo tenía, lo compré y en planta baja también lo remodelamos, le ganamos metros cuadrados, hicimos las ventanas como tenían que ser, respetamos la parte histórica. Y por ejemplo, uno en cuanto al tema de la parte histórica, ¿no? Fíjate cómo ahí se cruzan, fue tal vez mi primera remodelación de edificios antiguos que por un lado tenías que respetar, tenía mucho valor histórico, lo respetaba de por mí, no tenía ningún tipo de pedido del gobierno de la ciudad, ni mucho menos, en ese momento no pasaba eso. Y tenías un lugar donde ya estaba en planta baja y disfrutaba de ese patio, ahí nacieron mis 2 hijas, y disfrutaba muchísimo de ese lugar. Me acuerdo que era un patio grande, central, con árboles en el medio, y para el principio del siglo, la noche del 1999, del 31 de diciembre, se habían ido todos, del patio no queda nadie, quedó entre 2 familias en el edificio. Hicimos una mega fiesta en el patio, comimos en el patio, pusimos una bola de esas de discoteca, sacamos los parlantes, y ese patio tenía 25 metros por 12, 15, ¿no? 3 pisos de alto, árboles, todo divino, y genial, estando en Libertador y Tagle, en una vuelta, ¿no? Una ubicación privilegiada. Súper privilegiada porque tenía acceso a los parques, ahí corría un montón, por ejemplo. Yo ahora no corro tanto, pero antes corría un montón. Y me iba constantemente a desayunar a la Biblioteca Nacional, acceso a los museos constantemente. Entonces la cercanía, el living era la ciudad, ¿no? Por supuesto después creció la familia, ya teníamos 90 metros, necesitaba un lugar un poco más grande. Si bien ahora tengo más escaleras que antes, pero era un dúplex ya, pero lo tengo en departamento, lo tengo alquilado y sigue siendo un lugar donde yo volvería a vivir en otras circunstancias, no en familia, ¿no? ¿Vos estuviste en casa ya? No, solamente he ido acá, en el estudio. Y después con el tiempo también, todo de casualidad, pero todo en relación a la historia, terminé comprando una casa del año 20 y pico en Caballito, gigante, regalada como siempre, tengo mucho ojo para comprar cosas muy lindas y muy baratas, destruida, maravillosa, era una casa de Adolf Loos llevada a la Argentina, con un plan, medios niveles, 3 niveles, del año 20 y pico, con unos mármoles y unos muebles incrustados que sería imposible poder hacerlos hoy, y la compré regalada porque no sabía lo que tenían ahí. Y era una casa del año 27. Y si vos decís que la firmó Loos, todo el mundo que vive en la casa. Impresionante. Y está en pleno Caballito, no es el barrio más lindo del mundo, te da 1,5 cuadras del subte, y no podía afrontar una casa así en Recoleta, súper millonarios. Yo me he quedado con una cosa que has dicho antes, porque lo veníamos hablando antes cuando veníamos de camino aquí, que decías que estabas cerca de la Biblioteca Nacional. Es un maravilloso edificio y pensamos, ¿qué ha pasado últimamente
si ahora se hiciese otro concurso para la biblioteca, ese proyecto nunca ganaría. Y hablabas de esa ausencia No sé, como de no sé, un mentor o alguien a la hora de vuestra educación en esa generación. Yo pregunto, ¿qué podemos hacer como para remediar eso? Porque realmente, no sé, los últimos concursos han sido muy modestos. Mira, por supuesto que las circunstancias, las limitaciones, cierto heroicismo que había en la lectura de Testa Álvarez, Solsona, esa lectura de idea también tuvo sus lados oscuros. Esto ideal, me parece que grande de los fracasos también urbanos especialmente tiene que ver por Totalmente. eso, no en su arquitectura. Así que me parece que lo que está bien es no idealizar a nadie, es tomar todo lo bueno y dejar las circunstancias de malo. No sé si hubiera ganado o no hubiera ganado, son preguntas tautológicas que uno no se... Yo no me las... Y evidentemente tuvo algo del movimiento moderno, que es la planta baja libre, que es lo que lo hizo exitoso, más allá de la propia arquitectura, que en el fondo expresaba un lenguaje de la época, ¿no es cierto? Brutalismo devenido a posteriori del movimiento moderno, Sí. de la arquitectura verdad, expresar cómo son las cosas, suma de eso la planta baja libre, suma de eso la separación de las áreas de depósito que pedían en ese momento dentro de un parque, un sistema de conexión muy con un programa escondido funcional y las áreas de lectura viendo los parques, que tal vez tendría sentido adoptar la misma tipo de concepto inicial, salvo que hoy no está muy cuestionado lo que es una biblioteca con todos los sistemas tecnológicos que tenés. La tenés acá en la computadora, la gran biblioteca tendría acceso, así que habría que ver cómo es hoy, desde hoy. Pero me parece que los conceptos de espacio público, de depósitos en áreas donde no tenés que tener luz y aprovechar eso como parte del paisaje, y un área gran de lectura con otro tipo de lenguaje, tal vez hubiera ganado o tal vez no lo sé. Pero es una inteligencia vigente. Es, Sin duda, yo creo que modo de sí. resolución, tal vez en cómo lo llevó a cabo el edificio. Hay ciertas cosas que no serían compatibles con esta época, pero sí hay ciertas nociones que Ya, sí, evidentemente- claro que son todavía válidas. Y después, eso no es el edificio. Las nociones las nociones no son el edificio. Las ideas no son el edificio. Hacia donde intentaba apuntar era que había como una búsqueda de las ideas hasta una época muy profunda en la que había muchos menos profesionales, pero se llegaba a ideas muchísimo más profundas o a pensamientos mucho más profundas, que ahora estamos inundados de profesionales y no sé hasta qué punto todos están pensando, porque no se están haciendo tantas cosas nuevas o innovadoras o nuevos planteamientos más allá de 3 o 4 cabezas. El resto es como que están con un perfil muy bajo. Igual Y te lo también pregunto depende de políticas de Estado, ¿no? Claro, yo te lo pregunto desde el lado mira, de que estás en la universidad. A mí en general me cuesta generalizar. Entonces, cuando vos no generalizás, es difícil transmitir un pensamiento más blanco y negro que impacta. Entonces, trato de que sea un pensamiento más complejo, más profundo y no generalizando. Yo no sé si hoy se podría generalizar que es más o menos. Lo que sí puedo decir es que esta vez las políticas estatales en nuestro país, con un cierto desidia de las instituciones, en nuestra parte, una desidia que tiene que ver con las cuestiones económicas, etc., hacen que hayamos perdido preponderancia, no existimos como los arquitectos, no nos dan importancia. Estamos ahora con el concurso del Paseo del Bajo que ganamos, Sí. diseñando, te diría, el sitio más importante tal vez del país, Casa Rosada, parques de Casa Rosada, el sitio donde estaba el Hijo Fuerte San Miguel, el sitio fundacional de nuestro país, hicimos el Centro Cultural Kirchner, hicimos el Museo de la Aduana de Taylor y ahora gané el concurso de todos los parques que van. Y la verdad que la obra ya empezó y las definiciones principales fueron planteadas por ingenieros. Y tal vez no está mal que algo sea así, lo que pasa es que llegamos siempre muy tarde y casi la sensación de que da que es a veces como una molestia. A veces, tenemos que llamar a los arquitectos porque ya está todo decidido. Así todo, dentro de todo, tratamos de hacerlo mejor. Yo celebro que las obras se hagan, más que se digan.
y trataremos de que los espacios públicos de lo que nos preocupan sean los mejores de mejor calidad. Ahora, en este país, evidentemente, no hay mucha importancia en cuanto, desde la política, en cuanto al espacio público. El problema es más político que de los arquitectos, que sí los arquitectos supimos o somos responsables de la pérdida de poder que tenemos. No tenemos trascendencia en nuestra sociedad como podemos haberlo tenido antes, y tal vez la perdimos por nuestros propios fracasos. Hay que siempre echarse la culpa a uno, ¿no? La culpa no tiene el otro. Nosotros perdimos. Y tal vez parte de esta generación tuvo grandes éxitos, pero grandes fracasos también. Y yendo para atrás, puede que eso, desde la parte formativa, desde las facultades de arquitectura, pueden modificar eso. ¿De qué manera? Porque en definitiva siguen saliendo profesionales de arquitectura, jóvenes arquitectos, que en ese título genérico que se obtiene cuando te recibís, no sabes dónde aplicar y casi que terminás siendo un arquitecto parche donde vas haciendo lo que podés, porque en definitiva la mayoría de los que estudiaron ojalá fuese por vocación, pero lo hacen también para vivir. Entonces, ¿de qué sirve que la formación no esté como canalizada a las necesidades reales que tiene un país y siga saliendo con... Es difícil eso, porque te preguntas cuáles son las necesidades reales que tiene un país. Si vos la ves en una... Es muy complejo y muy amplio. Creo que hay como 150 modos distintos de ser arquitectos. Y tal vez podemos estar en todas. Estamos en los arquitectos intelectuales, en los que definen la política, y también el arquitecto que construye y que hace una vivienda social, o que hace un museo, o sea, hay para todo. Lo que evidentemente, en general, y esto no depende de la facultad, creo que por lo menos en la UBA se es muy consciente de todo esto, y la importancia de la política es clave para poder cambiar la sociedad, o por lo menos el aspecto que involucra la lectura de la sociedad, que tiene que ver con el espacio público, que son las ciudades. La construcción de las ciudades se construye a partir de los edificios privados que conforman un espacio público. Esa situación de darle importancia a la política es consciente, pero es un proceso que es muy largo. Tengo la sensación que se puede haber iniciado muy incipientemente, antes, hasta hace 5 o 6 años, creo que era peor todavía que esto, pero que todavía no se expresa en el resultado físico. Me parece que todavía no tenemos la trascendencia que deberíamos tener, y que por nuestros propios errores hemos perdido, por no queremos involucrar en la política, aunque todo eso no implica que la arquitectura es política, también es autónoma y tiene su propia disciplina y es absolutamente disciplinar, pero siempre se relaciona, mejor dicho, no es autónoma, lo quise decir, es multidisciplinar, sí. Pero no es autónoma de la sociedad en que estás. Sí, pero fíjate que somos una profesión multidisciplinar, una profesión que tocamos un montón de áreas, y como bien dices, es difícil como encasillarnos. Podemos hacer desde ser escenógrafo hasta trabajar en Nike siendo diseñador de zapatos como el diseñador, hasta hacer una pequeña obra, hacer una gran obra, dirigir un plan urbano. Podemos tocar todo, pero luego cuando entras a la forma educativa, realmente no hemos cambiado tanto a la hora de enseñar en los últimos 50, 60 años. Porque es muy, bueno, vuelvo a decir, y en otras carreras es complejo, entre otras cosas, y yo creo que todo deviene del problema de las incumbencias, ¿no? Cuando a vos te recibís y podés, en nuestro país, a diferencia de otros países, firmar un edificio de 35 pisos, ¿no? Y puedes firmar el cálculo estructural, tus incumbencias lo permiten. Lo mismo que, por ejemplo, mi hija, que tiene 17 años, se recibe maestra mayor de obra y puede hacer un edificio de plantaje de 3 pisos. O sea, tengo conciencia de que ella, el año dentro de 3 meses, es gasista matriculada. Entonces, cuando esas incumbencias te lo permiten, automáticamente, y con razón, te van a decir: yo tengo que enseñar esto en la facultad, porque a vos te permito hacer esto. Y por ley, tenés que enseñar esto, para ejercer. Con lo que a veces
te enseñan menos a pensar. O, lo que todos pensamos, o a estructurar un pensamiento. Todos pensamos. Cuando vos ya tenés tiempo porque tenés que actuar, en la desesperación del actuar, todos pueden actuar, es porque tenés una incumbencia que todos pueden hacer todos. Me parece que uno de los problemas es que nadie quiere ceder las incumbencias, como tampoco queremos ceder las incumbencias los ingenieros que pueden construir un edificio. La lógica sería que el ingeniero no pueda firmar un proyecto, que lo tenga que firmar un arquitecto. Y sería la lógica que un arquitecto de entrada no puede tener una incumbencia de firma de una estructura de 30 pisos. Totalmente. Cuando nadie quiere ceder nada, porque vivís en una constante crisis laboral y si no voy a quitar oportunidades de trabajo, ahí te dice, bueno, nuestra carrera para colmo, la idea es que cada vez sea más corta. Y la tenemos en 6 años y sabemos que no alcanza ni 6, ni 7, ni 8. Y entonces, una solución podría ser como más específica en otros rubros. Seguramente podríamos enfocarla a la parte de renderismo, por ejemplo, hay quien se dedica a eso, aparte artística. Pero vos te recibís de arquitecto y que el arquitecto tiene un título habilitante que te permite hacer 150.000 cosas. No vas a querer, como en España, que te puedes recibir de aparejador, o puedes tener un título de aparejador que es intermedio y que muchos terminan acá y hacen de lo que es armar un proyecto una profesión y un modo de vida, que somos todos arquitectos. Yo tampoco estoy hablando de que haya que cortar las limitaciones, pero son parte de los problemas que en una tipo de universidad como la nuestra, que viene más del Beaux-Arts, no es un politécnico, es un tipo de enseñanza generalista, sabes de todo, un poco, o sea, pero a la vez no sabes de nada. No sabes específicamente de nada y y el peligro es que vos podés firmar de todo. Exacto. Y entonces es un problema que somos responsables nosotros. No, yo creo que no hay que quejarse más. También somos responsables nosotros de que nosotros no queremos perder ciertas cosas. En otros países vos para poder recibís de arquitecto, de tu título, pero no podés ejercer la profesión hasta que hagas un examen complejísimo que te lleva muchos años, que te dice sí, bueno, vos podés ser arquitecto. ¿Quién quiere pasar por eso? Después de haberte estudiado durante 7 años, 8 años. ¿Querés volver a estudiar 2 años y pico para poder demostrar a la sociedad que vos podés ser un arquitecto técnico? No. No, pero entonces, tal vez debería ser así. Debería ser así. Entonces, de esa forma, debería, no sé si debería o no. También ahí están las circunstancias del país, un país desarrollado que necesita profesionales, que no puede poner límites, el peligro de que se concentren en pocos profesionales. O sea, la realidad es hiper compleja. Y yo no tengo ningún prurito en decir que no lo sé, muchas cosas no sé. Porque es fácil bajar una línea así clara, un título que te venga muy bien, la gente compre y que se olvide y ya está. Ahora, entender y aceptar la duda y entender que es muy complejo el tema y que es entendible de las circunstancias de Argentina, la economía, un país que tenemos que asumir de una vez por todas que somos pobres, es un país rico con muchísimas limitaciones. Y ahí te cuestionás, ¿es posible que de un día para el otro podamos derivar en un sistema más sajón? Y va a ser muy difícil. Y bueno, eso lo hablábamos en otra de las entrevistas y decíamos, los cambios en la ciudad por lo general son cambios que el que menos son 15 años, de 15 a 40 años, pero actualmente dentro de lo que nos compete en nuestra sociedad, los cambios se hacen cada 4 y están pensados para cada 4. Entonces es muy difícil poder hacer un cambio, como dices tú, tan trascendental en cuanto a sociedad, cuando nuestra mirada, yo sé, un cambio a Buenos Aires, a reconfigurar el tráfico de Buenos Aires, es un plan a 20 años. Y los planes que se están haciendo no son a más de 4. Es que es el periodo de gobierno, ¿no? Bueno, exacto, es terrible. Ahí tenemos todo un tema que es la política y la necesidad de inaugurar antes de pensar. Es una cosa que digo que tal vez no es políticamente correcto, pero nosotros ganamos un concurso de ideas de un proyecto que ya está empezado. Ah, tremendo. ¿Cuál sería? Si puedo preguntar. El Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo, ya la obra empezó. Sí. Y nosotros ganamos un concurso de ideas. Hay algo que no está cuajando bien ahí. La necesidad de hacer la obra después de 30 años de que la conexión norte-sur está cortada, es desesperante. Se decidió, para bien o para mal, por una de las posibles soluciones, que era la trinchera, y empezó la obra. No, teníamos que haber intervenido
ahí, en la decisión, los arquitectos, el concurso de ideas y analizar. Y ahora estamos peleándonos para ciertas decisiones que son claves para que, por ejemplo, no haya una grieta entre la ciudad y Puerto Madero, porque ciertas tapas están diseñadas y no se quieren cambiar porque implica costo adicional, implica cambio de proyecto. Y no se dan cuenta que eso es un costo a futuro mucho mayor. Nosotros estamos en la misma lucha con el tren, el soterramiento del tren en La Plata. Desde 2005 está la lucha, hay propuestas de los arquitectos y no se escuchan. Bueno, pero el problema somos arquitectos. No supimos cómo hacerlo. No hay que quejarse de los otros, hay que asumir nuestras propias limitaciones. Como para ir cerrando o englobando esto, Dime. ¿alguna frase o algún pensamiento que te gustaría transmitir a los estudiantes, a todos los que empiezan la carrera, o algo con lo que te quedes con ganas por decir? No, lo que simplemente también me cansa un poco de Argentina es echarle siempre la culpa al otro. Uno tiene que ser responsable de, como sociedad de arquitectos que somos, de las limitaciones que tenemos fueron por nuestro problema, por nuestras falta de comunicación, por nuestras falta si quiere, de coraje para generar una serie de cambios que nunca y no está en la chiquitita. Somos nosotros los responsables de dónde estamos. Uno tiene que hacerse cargo de lo que hace como sociedad de arquitectos, como familia, como persona. ¿Y cómo podríamos hacer para dar el primer paso para cambiar la ciudad? No, nadie hay un primer paso. Puede ser que algunos pasos que se estén dando sean correctos, otros que no son correctos. Yo creo que un cambio de la sociedad va a llevar muchísimos años. Hay que tratar de concentrar los aspectos buenos que tenemos, que no son pocos, en sostener todo lo bueno que hay, inclusive equivocándonos, tal vez llegamos tarde, pero llegamos. Es mucho peor no llegar, como cuando se hicieron las autopistas de Ciudad Buenos Aires, que destruía toda la ciudad y nunca llegamos ni tuvimos opinión. Acá tal vez estamos llegando tarde y tal vez nos escuchan, y tal vez ustedes o otros medios de comunicación nos pueden presionar para que ciertos aspectos se den, por ejemplo la memoria colectiva, con lo que planteamos en el Paseo del Bajo, para que de alguna forma se pueda excavar y ver lo que era la vieja aduana de Taylor o los Huellas Fuertes San Miguel, cuestiones que son esenciales para la memoria de una sociedad y entender de dónde viene y tratar de que esto sean políticas de Estado. El cruce hacia Puerto Madero es clave, nuestro eje famoso central debería cruzar ahí Puerto Madero. Si no hacemos lo que arriba del Paseo Bajo, las tapas, para que realmente ese eje se dé y se diga que no, porque ya está planteado el proyecto, tal vez los arquitectos no somos los únicos responsables de que estas cosas sucedan. Toda la sociedad de arquitectos deberían presionar para que el concurso no sea solamente ideas, sea vinculante, pero eso no alcanza. No sirve que un concurso sea vinculante. Tiene que ser vinculante y pagar bien, y no es una cuestión de dinero. Nadie se va a hacer millonario con la arquitectura. Pagar bien implica, en otros términos, tener los recursos suficientes para tener tiempo para pensar, para tener tiempo para hacer buenos proyectos para la ciudad. Vos no pagas bien. Lo que termina haciendo es cumpliendo en muy poco tiempo, en muy poco plazo, porque no tenés recursos, y no tenés tiempo para pensar bien. Entonces pagar bien implica hacer las cosas bien. Porque vos pagás bien, podés exigir, y nos van a exigir más. Y vamos a tener que responder a eso y ahí vamos a elevar. Mientras que no nos paguen bien, vamos a dar poco porque nos exigen mucho, porque nos pueden exigir por lo que nos pagan. Entonces hay que cortar esa cadena de complicidades pequeñas, ¿no? Por la desesperación, y tratar de ocupar políticamente una posición de más poder en nuestra sociedad para que nos escuchen más y para que sepan la importancia que tiene la arquitectura, que no se produzcan estas soluciones a 3-4 años que son problemas a 15.